Esto que voy a explicar ahora, igual desconectáis un poco, ¿vale? Porque sobre todo lo voy a explicar para Carlos y para Alejandro, que es el tema de cómo enlazar WordPress con una base de datos en MySQL. Por tanto, un pelín de paciencia y ahora en cuanto acabemos la instalación, os enganchéis todos a la parte de crear contenido. Bien, este es el instalador de WordPress y como os decía, es una aplicación vía web. Por eso no se instala como un exe, sino que se instala a través de un navegador web. Voy a crear un archivo de configuración y simplemente se me dice que se me va a pedir a continuación un nombre de base de datos, un nombre de usuario, una contraseña y un host. Lo malo de esto, desgraciadamente, es que WordPress únicamente acepta la base de datos de tipo MySQL, es decir, no acepta base de datos en formato Access. Por eso no podemos conectar directamente WordPress a Access, sino que tiene un tipo de base de datos que es parecido, pero no igual a Access, cuyo formato es parecido pero no igual. Por tanto, podréis conectarlo, pero realizando importaciones y exportaciones llegado el momento. Voy a pulsar el botón Vamos a ello, y lo que me dice es: dime dónde está la base de datos, dime cuál es el usuario, dime cuál es la contraseña y dime cuál es la dirección. Lo que se me está pidiendo es cuáles son mis datos de MySQL para conectarme. Lo que voy a hacer, ¿cómo lo vais a hacer, Carlos, Alejandro, esto? ¿Cómo? ¿A través de IIS? Vale, a través de IIS instalando los módulos de PHP e instalando soporte. Vale. ¿Pero el IIS lo tenéis configurado para ASP y SQL Server o lo tenéis Apple? Vale, IIS está bien. Entonces, lo que voy a hacer es usar una utilidad. Voy a usar una utilidad que os recomiendo también utilizar, que es phpMyAdmin para gestionar bases de datos en MySQL. Probablemente ya la usaréis, es el estándar. Entonces, me voy a meter en phpMyAdmin y simplemente voy a crear una base de datos para poder alojar todo el contenido de WordPress. Entonces, aquí en las bases de datos voy a crear una base de datos llamada WordPress Club Náutico. Cotejamiento, ¿os acordáis que hablamos de ello dentro de Access? Todas las bases de datos al final son iguales, tienen los mismos conceptos. En este caso, lo que voy a hacer es en cotejamiento especificar que quiero Spanish para que me reconozca ñes, acentos, cedillas y lo que sea. Y por último, antes de continuar la instalación, voy a crear privilegios, es decir, voy a crear un usuario que podrá acceder a esta base de datos. El usuario que voy a crear, yo voy a hacer justo lo que no recomiendo hacer, ¿vale? Es decir, voy a crear un usuario WordPress CN, el mismo nombre que la base de datos, servidor local, contraseña WordPress CN, contraseña WordPress CN. Esto lo estoy haciendo así porque estamos en una clase para aprender WordPress. Evidentemente, en un entorno real nunca recomendaría poner el mismo usuario y contraseña que el nombre de la base de datos. Vale, agregar usuario. Ya puedo, por tanto, volver a WordPress y poner que el nombre de la base de datos es WordPress Club Náutico, nombre de usuario, contraseña, localhost. Otra cosa para vosotros dos. ¿Qué es el prefijo de tabla de la base de datos? Cuando yo ahora le doy a aceptar, lo que va a hacer WordPress es que va a crear automáticamente, ahora lo vemos, todas las tablas que necesite para meter todo el contenido que necesite. Lo que va a hacer es que por defecto le va a meter un prefijo a cada una de las tablas, wp-bajo y después el nombre de la tabla. El prefijo lo podéis cambiar. ¿En qué situación se cambiaría el prefijo? Tal y como ponen las instrucciones, se cambiaría en el caso de que queráis instalar dos WordPress en la misma base de datos. Si lo intentara y si no hubiera prefijo, colisionarían los nombres de la tabla. Si cada base de datos tiene un prefijo, podéis tener varias bases de datos sin que colisionen, pero no os recomiendo, porque luego sería un merder para hacer copias de seguridad o para mantenerlo, y más en vuestro caso, que vais a tener un servidor propio, que donde podéis poner una base de datos podéis poner 100, ¿vale? Por eso, de momento, lo que recomiendo es dejarlo tal y como está, y si vais a hacer varios WordPress, o por lo que sea establecéis un periodo de prueba para que la gente lo trastee y tal, vale más la pena hacer varias bases de datos, y si en un momento la gente dice, vale, ya acabo de trastear, pum, base de datos a la porra y ya está. Siempre mejor que ponerte a ver qué tablas quitas y qué no y tal. Bien, enviar. Pues ya está. Si esto es lo peor de la instalación, ¿vale? Como cualquier aplicación web, lo peor es conectar con la base de datos.
Una vez tenemos esto, una vez me dice todo correcto, todo el resto es cuesta abajo. Porque simplemente ahora lo que hago es iniciar la instalación, tras unos pocos segundos me dice que ya está. Un momentín, a ver si ya veo cambios, quiero recargar. Vale, todavía no. Vamos a decirle cosas. Título del sitio, Club Náutico. A partir de aquí da igual lo que pongáis, porque luego se puede cambiar. Nombre del usuario, por defecto voy a poner admin. Otra cosa que nunca recomiendo es poner usuario admin, porque el que os intente hackear la web y dar por hecho que lo intentarán, ya sabe una mitad, ya sabe una de las dos claves. Pero en este caso voy a poner admin, la contraseña y correo electrónico. No sé, me puedo hacer una idea, pero no sé exactamente para qué queréis el WordPress. Supongo que es para que cada uno publique artículos y un poco que los clientes perciban que hay movimiento. Vale, si es así, en ese caso dejaréis activado, permite que los motores de búsqueda indexen este sitio. Es que hay empresas que usan WordPress como una especie de conocimiento dentro de la empresa. Conocimiento quiero decir que hay empresas, por ejemplo, donde los empleados rotan muy rápidamente. Entonces, usan WordPress para crear una especie de instrucciones de empresa donde cada usuario nuevo que entra simplemente tiene eso como documentación. Ese es un caso en el que no quieres que se te indexe el WordPress porque es privado, ¿vale? Pero en este caso, si es público, le decimos permite que instalar WordPress y en unos pocos segundos nos dice ya está, decepcionado, pues no hay más pasos. Ahora veréis. Un segundín. Vale. WordPress instalado correctamente. ¿Esperabas más pasos? Pues sentimos decepcionarte. Ya está. ¿A que sí? Así que acceder. Vale, y ahora sí es cuando os podéis enganchar todos por fin. Vamos allá. Espera, que hoy no sé por qué